Feliz martes, bienvenidos. Bueno, qué alegría que estamos aquí nuevamente. Espero que todos hayamos podido decirle al Señor, como aprendíamos ayer, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Necesitamos aprender a orar como el Señor Jesús dice que debemos orar. Bueno, saben que en Mateo capítulo 6, verso 5, es como el comienzo, la segunda parte del Padre Nuestro, que comienza precisamente, y ayer lo estábamos revisando en Lucas capítulo 11, verso 1, cuando un discípulo se le acerca al Señor y le pide que por favor el Señor le enseñe a orar. Mateo capítulo 6, que es conocido ampliamente este capítulo de la Biblia precisamente por la instrucción que el Señor nos dejó a través del Padre Nuestro, pero muy especialmente por la riqueza del Padre Nuestro. Sin embargo, antes del Señor decir cómo se debía orar, dio un par de recomendaciones y vamos a tratar de verlas durante toda la semana hasta que lleguemos a conocer palabra por palabra, verso por verso, qué es lo que el Señor nos quiso decir justamente con el Padre Nuestro, si era algo para repetir, si es un método, si es una guía. Vamos a llegar allá, pero me encanta porque cuando el Señor Jesús comienza a explicarle cómo alguien puede llegar hasta la presencia de Dios, y recuerden, el discípulo no pidió un método, no, el discípulo tan solo quería saber cómo a través de la oración se puede llegar a la gloria de Dios, a la presencia de Dios. Ya lo aprendíamos ayer, Dios presente es suficiente para cada uno de nosotros. Pero me encanta un par de cosas, porque cuando el Señor le dice, cuando tú ores, o más tú cuando ores, creo que dice la versión Reina Valera, pero la versión que tengo aquí dice el Señor respondiéndole, ¿no?, a su petición de aprender a orar. El Señor le dice, cuando tú ores. Bueno, quiero detenerme en este verso tan cortito, porque el Señor le está diciendo un par de cosas. Cuando tú ores, primero el término oración, porque note que desde ayer y en ningún momento he usado la palabra rezar. El discípulo del que hablábamos ayer le pide al Señor cómo él puede aprender a orar, que el Señor Jesús le enseña a orar, porque él vio al Señor Jesús orando. Y ahora el Señor Jesús le responde y le dice, mas tú, o cuando tú ores, y tengo que hacer la aclaración especialmente para los que nunca en su vida lo han sabido o no lo saben, o tal vez nosotros nos hemos equivocado un poco en relación a rezar y orar. Recuerden que una oración es una conversación con Dios. Eso es lo que significa la palabra orar. Es un diálogo, es una conversación. Y recuerden, porque esto va a ser trascendental para todas estas reflexiones en cada uno de nuestros devocionales en relación al Padre Nuestro. La oración no es una repetición de frases, de vanas repeticiones, sino es una conversación con Dios, un diálogo con Dios. Y para un diálogo se necesitan dos. Para una conversación se necesitan dos. Alguien que hable, pero luego haga silencio y que la otra persona hable y que yo le escuche. No se les olvide esta definición de oración. Oración es una conversación con Dios y no vanas repeticiones o rezos, ¿verdad? Que lo que se hace a través del rezo es repetir vanamente. Pero a veces nosotros conversando con Dios terminamos cambiando la conversación en repeticiones, y vamos a hablar de eso durante esta semana. Lo primero que me encanta es que el Señor efectivamente le responde y le dice, ok, cuando lo vayas a hacer, ¿qué cosa? Orar, hablar con Dios, conversar con Dios, hablando de que no es una serie de repeticiones, sino una conversación. Lo otro que tiene que ver con este pasaje es que la oración
Mis amigos, mis amigas, familia querida de Osana, la oración tiene que ser intencional. La oración no puede ser sensacional o por sentimientos. No, nosotros tenemos que provocar ese encuentro con Dios. El Señor le dice, cuando tú lo hagas, cuando tú ores, más tú cuando ores, está hablando de una expresión que tiene que ver con la intencionalidad. Claro, nos disponemos y preparamos el corazón para encontrarnos con el Señor. Decidimos hacerlo, pero recuerden, la buena voluntad, la buena intención no es suficiente. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántas personas, cuántos líderes políticos, cuántas personas adictas a algún tipo de adicción, en fin, de alcohol, de drogas, tienen buenas intenciones de cambiar, pero nunca cambian? ¿Cuántas promesas nos han hecho y hemos dicho, mira qué buena intención? Pero esto no se trata de buena intención, sino de una determinación de convertir en acción un deseo del corazón, y la oración necesita ser intencional. Y en el camino vamos a descubrir de qué manera el Señor espera que yo sea intencional, que yo provoque ese momento y no saque excusas. Porque yo digo, bueno, cuando llegue esta noche, después de mi trabajo, antes de dormirme, voy a hacer mi devocional. Pero resulta que aparece por Netflix, ¿verdad? O por YouTube, o por alguna otra de estas aplicaciones, una tremenda serie. Y entonces decimos, bueno, estoy cansado, estoy cansada, ya no me queda tiempo, todavía no siento, no me parece, como que no es necesario. Y resulta que si yo quiero encontrarme con Dios, si yo quiero entrar a su presencia, esto tiene que ser intencional. Yo tengo que tomar la decisión de en qué momento, a qué hora, durante el día, todos los días, yo quiero encontrarme con nuestro Dios a través de la oración. Por eso aclaro que no se trata de una serie de repeticiones de frases o de oraciones que otros hicieron, sino de una conversación entre Dios y nosotros. Pero tiene que ser intencional. Y como que el Señor como que no me deja avanzar aquí en mis notas, porque a veces creo que pecamos por tener siempre una excusa. Siempre hay una razón poderosísima para no hacerlo. Y si lo que queremos es que el Señor nos enseñe a pasar tiempo con Él y encontrarnos con Dios, tú y yo tenemos que ser intencionales. Pero la otra cosa que yo veo en esta frasecita, cuando el Señor comienza a explicarle sobre la oración y le dice, tú cuando ores, es porque, ¿saben? No es malo y es necesario orar en familia. Necesitamos orar en nuestras reuniones como iglesia. Necesitamos reuniones de intercesión. La intercesión es orar en favor de algo o de alguien más o de alguna situación. Cuando yo dejo de orar por mí para orar por otra persona, eso se llama intercesión y se requiere de los cristianos que seamos intercesores. Pero sabes, el Señor le dice, cuando tú o más tú, cuando ores, ¿saben por qué el Señor está personalizando la instrucción sobre la oración? Porque Dios, claro, Dios recibe las oraciones que hacemos en grupo, pero Dios primero quiere encontrarse contigo y conmigo. Ora con tu esposo, ora con tu esposa, ora con toda tu familia, pero Dios cada día te va a esperar a ti, solito, solita, que saques tiempo y le digas, Señor, aquí estoy. Independientemente de con quién hayas orado, Dios espera tener un encuentro entre tú y Él. Y esto hace glorioso la puerta que el Señor nos abre para que a través de la oración nosotros nos encontremos con Él. Miren, no solamente hay que decirle, Señor Jesús, enséñame a orar, sino que creo que es importante que cada uno, de manera individual,
en algún momento le digamos, Señor, yo quiero entrar a tu presencia y conocerte individualmente, me parece. Sin excusas. O decirle, Señor, ¿sabes qué? No voy a tener más nunca excusas para acercarme a ti, sino hacer una oración cortita, como la de ayer. Señor, yo quiero conocerte. Quiero encontrarme contigo a través de la oración. No pondré más nunca una excusa, sino por el contrario, serás lo primero y lo más importante hoy y siempre. Bueno, les envío un gran abrazo, los quiero mucho, que tengamos un excelente martes. Continuamos mañana miércoles.